Buenas noches, hermanos, sean a una transmisión más de la Vara del Pastor, el Centro Monte Carmelo. En esta hora vamos a estar hablando nuevamente sobre un tema de salud, una cápsula de salud más, esperando que pueda ser de grande bendición para cada uno de nosotros y que pues lo que se hable en esta hora sea entendido y pues sea la palabra de nuestro Dios hablando a nuestros corazones. Antes de comenzar, les invito a que busquemos en nuestras Biblias el versículo, nuestro versículo de meditación. Se encuentra en Proverbios 13:18. Nuevamente, Proverbios 13:18, que a la letra dice así: Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. ¿Queremos nosotros ser honrados? Entonces nos dice la inspiración que guardemos la corrección. Pero queremos ser pobres y sufrir vergüenza, pues despreciemos el consejo. La palabra nos advierte, ¿no? Si quieres ser honrado, guarda la corrección, guarda los mandamientos, los estatutos que Dios ha puesto delante de cada uno de nosotros para que así nosotros podamos ser honrados y no sufrir vergüenza y pobreza. Si despreciamos los consejos, todos los consejos o las reformas, en este caso que estamos enfocados en Reforma Pro Salud, si hacemos uno de esos consejos, pues tendremos pobreza y vergüenza. Queremos lo contrario, ¿no? Queremos por el contrario ser honrados, entonces hay que guardar todas estas normas y estatutos. Y el día de hoy vamos a abarcar varios puntos que nos ha dejado Dios en su palabra, para que podamos nosotros ser así, como dice el título, que puedas prosperar y tengas salud, ¿no? Antes de continuar y iniciar con nuestro tema, les invito a que hagamos y elevemos una oración a nuestro Dios para pedir de su dirección. Padre nuestro que habita en las alturas de los cielos, en esta hora le agradecemos porque nuevamente nos permite la vida, nos permite estar reunidos, conectados a través de este medio para escudriñar una vez más su palabra. Le pedimos que usted pueda abrir nuestro entendimiento y poder abrir nuestras mentes y corazones para poder recibir los consejos que usted nos traiga en esta hora. Aunque sean cosas que ya hemos estudiado previamente, nuevamente pueda hacer hincapié en ellas para poderlas guardar de la debida manera y así ser honrados y no sufrir vergüenza y pobreza. Pedimos de su dirección pues en estos momentos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de entrar de lleno al tema, quisiera hacer énfasis en qué es la Reforma Pro Salud. Creo que es algo que sabemos, pero más sin embargo está bien siempre recordarlo y tenerlo presente en qué es lo que consiste o qué es Reforma Pro Salud. Para eso vamos a ir al libro del Código Simbólico, volumen 2, número 2, página 9. Repito la cita: Código Simbólico, volumen 2, número 2, página 9. Y dice: ¿qué es Reforma Pro Salud? Escuchamos atentamente lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Dice de la siguiente manera: la Reforma Pro Salud significa estar bien con Dios y con el hombre, consigo mismo y con todos sus hábitos. Entonces vemos lo que abarca Reforma Pro Salud, no solamente el bien con Dios, también el bien con el hombre, el bien con uno mismo y sobre todo con todos sus hábitos. No dice con alguno de sus hábitos, dice con todos sus hábitos. Una entrega completa. Transformar todos esos malos hábitos que ya conocemos que son malos y dañinos para nuestra salud, someternos a la voluntad de Dios y así estar bien en todos nuestros hábitos. Sigue diciendo, y esto que sigue diciendo la palabra de nuestro Dios es muy importante y quizá caemos muchas veces en ese error de evitar ciertas cosas, pero caemos en otra. Y aquí entra los extremismos. Y recordemos no ser extremistas, sino mantenernos en el centro del camino. Dice: la mayoría de la gente
tiene más cuidado en trabajar demasiado que en matarse con el comer el exceso. Y aunque pretenden hacer esto por su salud, si los ponemos bajo observación, esta clase de personas serán descuidadas con sus cuerpos en placeres pecaminosos y sacrificarán su salud con un apetito pervertido. Entonces aquí nos habla de esa clase de personas que cuidan o procuran no desgastarse en exceso físicamente. Pero ¿qué es lo que pasa con su salud? Bueno, dice que son de las personas que no ven el problema el comer en exceso. Y eso, pues ojo ahí, porque ¿cuál sería la consecuencia? Aquí nos los dijo. Esta clase de personas serán descuidadas ¿en qué? Con sus cuerpos, en placeres pecaminosos y sacrificarán su salud por un apetito pervertido. Muchas veces es lo que pasa, prefieren seguir con su apetito pervertido y no se dan cuenta que con esto están arruinando todo en conjunto. A veces ya no queremos hacer ejercicio o actividad física y preferimos simplemente comer y simplemente estamos dañando nuestro mecanismo de igual manera. Nos sigue diciendo, si ellos arriesgan su salud por un pequeño placer pecaminoso, casi de cualquier clase, y cuando se les reprocha, se molestan grandemente y preferirían a cualquier cosa con un hábito insalubre, incitado por una indulgencia de algún placer pecaminoso, en lugar de negarse a éste, corrigiendo su mal camino. Consecuentemente, su temor de trabajar en exceso es un temor al trabajo de cortar sus deseos pervertidos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y sí, no, es lo que muchas veces pasa. Conocemos a alguien, le hablamos bien, le decimos, bueno, esto está mal, deberías procurar revertir esa situación o hacer así, ¿no? Como un consejo, pero ¿qué es lo que pasa con ellos? Dice que muchas veces se niegan a ese consejo y se molestan ante la amonestación que se le está dando de manera correcta y prefieren seguir en su mal camino a dejar ese mal camino que los va a llevar por una mala senda. Nos sigue diciendo, ellos temen al exceso del trabajo, pero no temen exagerar nada que al final resulte en la pérdida de sus habilidades físicas, llegando a hacerse, miren cómo lo dice la inspiración, llegando a hacerse tan débiles como la paja, tan rígidos como un pepino, tan flácidos como un panqueque. Simplemente que ante cualquier situación o ante cualquier esfuerzo físico, el cuerpo ya no reacciona de la misma manera. Sus facultades físicas, sus habilidades físicas ya las ha debilitado. ¿Por qué? Porque prefirió seguir el camino de su placer pecaminoso y no decidió corregir su mal y así agregar un periodo más prolongado a su vida. Y veamos lo que nos dice la cuña de entrada sobre el comer en exceso. Vamos a ir al libro de la cuña de entrada en la página 39. Nos hace una comparación de nuestro estómago y también nos hace hincapié de las consecuencias que tiene comer en exceso. Uno de lo que ya vimos aquí es de que las personas tienden a tener placeres pecaminosos y un apetito pervertido. Veamos qué más nos dice la inspiración en la cuña de entrada en la página 39. Dice, siendo que la capacidad promedio de un estómago normal es más o menos de 1 litro, la cantidad promedio de comida de una persona activa nunca debe ser más de 1,5 pintas. Sobrecargar el estómago es tan nocivo al sistema como tomar licor intoxicante en exceso. Entonces, la capacidad de nuestro estómago es de al menos 1 litro. Y nos dice que la cantidad promedio de comida que debe consumir una persona activa,
¿Cuál es? Dice 1,5 pintas, lo que es el equivalente de 24 onzas líquidas o también 3 tazas, que vienen siendo aproximadamente 3/4 partes de lo que nuestro estómago puede soportar. Entonces, a lo menos 3/4 partes en personas activas. Si usted es una persona no muy activa, entonces lo que usted debería comer debería ser un poco menor a eso. ¿Y qué es lo que nos dice si usted está comiendo en exceso? Bueno, dice que es tan nocivo como tomar licor. Puede que usted ya no consuma licor o algún otro tipo de sustancia tóxica, pero si usted está comiendo en exceso, entonces llega a ser igual de nocivo como que si estuviese tomando licor. Bueno, ese es uno de los puntos en los que debemos meditar. Pero ahora nos sigue diciendo de más. Dice, y aún más, uno de los males resultantes de un hábito tan erróneo es que, además de causar desórdenes gastrointestinales, aumenta el tamaño del estómago y como consecuencia el cuerpo completo se trastorna. Esto es así especialmente con los jóvenes quienes están en etapas de crecimiento debido a que un órgano ejerce influencia sobre los otros. Entonces vemos que el comer en exceso, ¿qué es lo que nos trae? Placeres pecaminosos, apetito pervertido. También nos trae como consecuencia desórdenes gastrointestinales. Es tan nocivo como tomar licor y de igual manera aumenta el tamaño del estómago. Ahora, ¿qué más estamos haciendo cuando nosotros estamos comiendo en exceso? Además de otros daños, el exceso en comer desgasta el organismo completo, acortando así la vida. Y ahora, la inspiración nos hace una comparación con una máquina de moler. Dice, una máquina de moler muele solamente una cierta cantidad de suministro antes de descomponerse, ya sea durante un periodo de tiempo corto o extenso. Ahora, de manera similar, la máquina humana puede procesar una cantidad específica de alimento y luego también ella se retira. Es por eso que podemos decir como si uno fuese su vida masticando. Ahora, ¿qué más nos ocasiona el comer en exceso? Es una cadena que lleva una cosa a otra y a otra y a otra. Dice, el comer en exceso causa fermentación. Ahora, la fermentación causa irritación. La irritación causa estreñimiento. Y el estreñimiento da paso a multitud de enfermedades. El sobrecargar uno de los sistemas es perjudicial para todo el sistema. Si alguno de los miembros está alterado, todos los demás también se van a alterar. Entonces, si alteramos nuestro estómago, si a nuestro estómago lo sobrecargamos, entonces otros sistemas van a tener que trabajar más. ¿Por qué? Porque uno está trabajando de más o no está funcionando de la debida manera. Entonces, ese es el primer punto relacionado a lo que es Reforma Pro Salud. Entonces, recordemos estar bien con Dios, con el hombre, con nosotros mismos y con todos nuestros hábitos. Ahora vamos a ir al código simbólico, volumen 3, número 2, página 14. Código simbólico, volumen 3, número 2, página 14 en adelante. El subtítulo dice, no seáis extremistas. Ya vimos pues cierto punto, ¿no? Tampoco no comer limitado, pero tampoco comer en exceso, porque ya vimos los daños que nos trae el comer en exceso. Ahora vamos a ver otros puntos más. Nos dice de la siguiente manera la inspiración. La reforma alimenticia debe ser progresiva. A medida que van aumentando las enfermedades en los animales, el uso de la leche y los huevos se vuelve más peligroso. Conviene tratar de sustituirlos con comestibles saludables y baratos. Hay que enseñar a la gente que por doquiera cocinar sin leche ni huevos en cuanto sea posible, sin que por esto dejen de ser sus comidas sanas y sabrosas. Entonces, este es otro punto.
referente a las leches y los huevos, muchas veces pues ya se ha hecho mención, ¿no? ¿Qué nos dice la inspiración? Es claro, la reforma alimenticia es progresiva. Conforme va el paso del tiempo, tanto los animalitos pues tienen enfermedades, o de igual manera en los alimentos ya traen ciertos químicos, ¿no? Para alargar su periodo de duración, les inyectan químicos, ¿no? Entonces ya no es tan saludable comer de ellos. Pero nos dice, ok, es necesario enseñar a que coman sin huevo y sin leche. Pero ¿qué es lo que muchas veces decimos? Bueno, es que me va a dar más trabajo, es que es más laborioso. Sí, quizás sea más laborioso, pero nuestras comidas van a ser aún más sanas y más sabrosas, no porque ya no consuma yo huevo, leche. Quiere decir que mis comidas van a ser insanas y que no van a tener sabor, ¿no? Por el contrario, aún así van a ser más sabrosas. Más adelante vamos a ver ciertos ejemplos de ciertas personas que no precisamente tuvieron que comer carne o lácteos para poder tener una buena apariencia. Ahora vamos a hablar sobre el periodo de las comidas. Nos dice, la costumbre de comer solo 2 veces al día es reconocida generalmente como beneficiosa para la salud. Sin embargo, en algunas circunstancias habrá personas que requieran una tercera comida. ¿Y cómo debe ser esa tercera comida? Dice que debe ser ligera y de muy fácil digestión. ¿Y cuál es el ejemplo que nos da de esa cena ligera? Bueno, nos menciona unas galletas o pan tostado al horno con fruta o café de cereales. Son lo más conveniente para la cena. Ahora vamos a ir a la cuña de entrada en la página 42 y 43. Cuña de entrada, página 42 y parte de la 43. Entonces ya vimos que hay ciertas personas que sí va a ser necesario que recurran a una tercera comida, pero es como lo vimos al principio, en personas que son activas físicamente. Si no son personas activas, entonces una tercera comida sería algo innecesario. ¿Por qué? Pues vamos a ver que también hay que darle el tiempo al estómago que haga adecuadamente la digestión. Eso pues nos lo dice en la cuña de entrada. Dice de la siguiente manera: al no dar al estómago la oportunidad de vaciarse de una comida a la próxima, este se ve obligado a producir gases y toxinas, siendo así que la pequeña cantidad de energía que se produce de los alimentos, el sistema se ve obligado a usar para eliminar los productos nocivos. En lugar de comer entre comidas, irrigue su estómago con agua pura y fresca. Promueve un apetito saludable y provechoso para la próxima hora de comida. Además, si después de un periodo de tiempo razonable el alimento ingerido no ha abandonado el estómago, en lugar de volver a comer porque se ha llegado la hora de comer nuevamente o por un sentido irreal de hambre, continúe tomando agua tibia hasta que su estómago se sienta liviano y su apetito estimulado. Los hábitos correctos en el comer aumentan la billetera, promueven la buena salud, aumentan la energía, endulzan el aliento y desarrollan la amistad. Y toda esa ganancia sin tener que invertir. Entonces vemos que si nosotros nos apresuramos y no comemos, no le damos el tiempo adecuado a nuestro estómago de desechar lo que ya no sirve. Entonces dice, ¿qué es lo que pasa? Que la poca energía, como se están produciendo gases y toxinas, entonces la poca energía que se obtuvo del alimento previo, entonces se utiliza para desechar esos gases y toxinas que se están produciendo en nuestro estómago. Y nos da la recomendación de que en lugar de que ya me dio hambre y ya todavía no es hora de la comida, no es el horario, dice, irrigue su estómago con agua pura y fresca. Controle usted su apetito. Y aquí entra lo que es el dominio propio, ¿no?
tener dominio propio ante estas situaciones, tomar agua, nos dice el consejo de esta hora. Y entonces así nuestro apetito va a ser saludable y ya cuando llegue la hora de la comida, inclusive vamos a tener ganas de comer los alimentos que ya están preparados. La regularidad en las comidas es de vital importancia. Debe haber una hora señalada para cada comida. Y entonces cada cual debe comer lo que su organismo requiere, no ingerir más alimento hasta la comida siguiente. Son muchos los que comen a intervalos desiguales y entre comidas, cuando el organismo no necesita comida, porque no tiene suficiente fuerza de voluntad para resistir sus inclinaciones. Los hay que cuando van de viaje se pasan el tiempo comiendo bocadillos de cuanto comestible les cae a la mano. Esto es muy perjudicial. Si los que viajan comiesen con regularidad y solo alimentos sencillos y nutritivos, no se sentirían tan cansados ni padecerían tantas enfermedades. Y aquí cae otro hábito. Dice otro hábito pernicioso que suele ocurrir muchas veces y que fue parte de lo que ya leímos en el código simbólico, de que quizá esa tercera comida no es tan necesaria. Nos dice, otro hábito pernicioso es el de comer inmediatamente antes de irse a la cama. Pueden haberse tomado ya las comidas de costumbre, pero por experimentar una sensación de debilidad, se vuelve a comer. Cediendo así al apetito, se establece un hábito tan arraigado que muchas veces se considera imposible dormir sin comer algo. Como resultado de estas cenas tardías, la digestión prosigue durante el sueño y aunque el estómago trabaja constantemente, no lo hace en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque en la noche se supone que es el tiempo de descanso para recuperar nuestras energías, mas sin embargo a nuestro estómago lo dejamos trabajando. ¿Por qué? Porque decidimos suplir nuestro apetito y tomamos una cena. Inclusive no muchas veces es una cena sencilla como la que nos dio la inspiración, sino decidimos cenar pesado. Decidimos satisfacernos hasta quedar llenos y entonces cuando es la hora de dormir, nuestro estómago no descansa y no se recupera. Y pues al día siguiente, ¿qué es lo que pasa? No está apto pues para cumplir su función como debería de ser, ¿no? Regresamos nuevamente al código simbólico donde estábamos leyendo. Código simbólico volumen 3, número 2, página 14. Sigue diciendo la palabra de Dios. Hay algunos que siempre recelan de que la comida, por muy sencilla y sana que sea, les haga daño. Permítame decirles, no penséis que la comida os va a hacer daño. No penséis siquiera en la comida. Comed conforme os lo dicte vuestro sano juicio, y cuando hayáis pedido al Señor que bendiga la comida para fortalecimiento de vuestro cuerpo, creed que os oye y tranquilizaos. Puesto que los principios de la salud exigen que desechemos cuanto irrite el estómago y altera la salud, debemos recordar que un régimen poco nutritivo empobrece la sangre. Esto provoca casos de enfermedad de los más difíciles de curar. El organismo no está suficientemente nutrido y de ello resulta dispepsia y debilidad en general. Los que se someten a semejante régimen no lo hacen siempre obligados por la pobreza, sino más por ignorancia o descuido, o por el afán de llevar adelante sus ideas erróneas acerca de la reforma pro salud. Entonces aquí vemos otro extremo. Primero vemos el comer en exceso y ahora está esta otra clase de personas que temen el comer demasiado, ¿no? O pensar que la comida les hará daño. Bueno, no es así, dice, tenga fe. Si usted ya pidió en oración que sus alimentos sean bendecidos, tenga por seguro que el Señor lo oyó y que así va a ser. Coma tranquilo. Y no por eso dice que deje de proveer a su cuerpo de los nutrientes que necesita la sangre para suplir todas las necesidades y que cada uno de los órganos que tenemos en nuestro mecanismo cumpla su función correctamente. Y ahora, ¿qué es lo que pasa cuando no cuidamos de nuestro cuerpo? Cuando no cuidamos de la salud
Escucha lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, no se honra a Dios cuando se descuida el cuerpo o se lo maltrata, y así se lo incapacita para servirle. Cuidar del cuerpo, proveyéndole alimento apetitoso y fortificante, es uno de los principales deberes de la ama de casa. Es mucho mejor tener ropas y muebles menos costosos que escatimar la provisión de alimento. Entonces nos dice que si a veces las amas de casa procuran no tener un buen mueble, una buena ropa, etcétera, pero dice que es mucho mejor escatimar la provisión del alimento, que haya alimento suficiente, necesario y nutritivo en la mesa, a tener todos esos lujos que pues no nos van a servir. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos dañando nuestro cuerpo y lo estamos descuidando, y al descuidarlo deshonramos a Dios. Y creo que nosotros no queremos eso, no, sino por el contrario queremos honrar a Dios. ¿Queremos servir a Dios por muchos años? Veamos el ejemplo de Noé en la cuña de entrada, en la página 19. Vamos a ver el ejemplo de este hombre. Vamos a ver que no necesitó de ninguna cirugía, no necesitó de algo, pudiéramos decir, algo hecho por el hombre, sino al contrario, siguió las leyes de salud, y veamos qué es lo que sucedió con él. Dice cuña de entrada, página 19. No debemos pasar por alto el hecho de que Noé vivió 900 años de vida saludable y feliz, y que no hay registro de que él necesitó alguna cirugía. En lugar de recurrir a medios artificiales para mantener el intestino limpio, ¿por qué no comemos correctamente alimentos que mantengan el intestino limpio todo el año? Más aún, una dieta balanceada no solo mantiene los intestinos limpios de material tóxico y gas, sino que suple el sistema completo con los minerales y vitaminas necesarios, sin los cuales nadie puede mantenerse saludable por un tiempo considerable. Entonces, nos pregunta, ¿por qué gastar el dinero en vitaminas manufacturadas y alimentos sin vitalidad a precios exorbitantes cuando usted puede obtenerlos directamente de la propia naturaleza y a precios tan bajos como la gravedad? Siempre recuerde que los nutrientes artificiales no son más ventajosos que lo sería una pierna o un brazo artificial. Si muchas veces lo artificial nos ayuda, ¿no? Lo compara a un brazo, a un miembro, tanto superior como inferior, a un brazo, una pierna, dice, ok, bueno, se puede obtener de manera artificial, pero no es más ventajoso que el que Dios nos ha dado. Entonces vimos cómo es que Noé vivió una vida saludable y feliz. Entonces nos hace la pregunta, ¿por qué nosotros no vivir comiendo saludable y así manteniendo nuestro intestino limpio sin necesidad de suplirnos más adelante con productos manufacturados o artificiales? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no honrar a Dios de esa manera? Regresamos nuevamente al código simbólico que nos sigue diciendo: todos deben saber lo que conviene comer y cómo aderezarlo. Los hombres, tanto como las mujeres, necesitan saber preparar comidas sencillas y sanas. Muchas veces se le adjudica esta labor solo a las amas de casa o a las mujeres o señoritas, pero no solamente ellas son las encargadas de saber cómo comer, cómo aderezar los alimentos, cómo prepararlos. También les hace el llamado aquí a los hombres, a los varones, que también sepan sobre esto, ¿no? Sus negocios los llaman a menudo a puntos donde no encuentran alimento sano. Entonces, si tienen algún conocimiento de la ciencia culinaria, pueden aprovecharlo. Fijaos con cuidado de vuestra alimentación. Estudiad las causas y sus efectos. Cultivad el dominio propio. Someted vuestros apetitos a la razón. No maltratéis vuestro estómago recargándolo de alimento, pero no os privéis tampoco de la comida sana y sabrosa que necesitáis para conservar la salud. Entonces nuevamente nos dice,
No lo sobrecargue, pero tampoco lo prive de los alimentos necesarios e indispensables para que usted pueda conservar su salud. Siempre debemos tener un correcto cuidado de nuestra alimentación, de cómo nos estamos alimentando. ¿Le estamos supliendo todos los nutrientes, los minerales que necesita nuestro cuerpo para que esté laborando en correctas condiciones? ¿O estamos evitando eso y de esa manera estamos deshonrando a Dios, como lo leímos anteriormente? Veamos el ejemplo ahora de Daniel en la cuña de entrada en la página 23. Cuña de entrada, página 23. Dice de la siguiente manera: obediente a la luz recibida, Daniel rehusó contaminarse con la comida del rey. Él solicitó que tanto a él como a sus compañeros se les proveyera con legumbres en su alimentación diaria. Vemos que no decidieron privarse completamente de la comida del rey. Por el contrario, lo que dijeron ellos fue que se les proveyera legumbres para su alimentación diaria. Entonces, le estaban proporcionando a su cuerpo comida sana y sabrosa. Sigue diciendo: 10 días de prueba fueron suficientes para comprender que una dieta simple a base de vegetales era superior a la comida del rey. Una dieta a base de vegetales, lo podríamos poner así hoy día, es mucho mejor a cualquier comida artificial o manufacturada o comida rápida que pueda existir. Si nosotros aprendemos del arte culinario y aprendemos de la debida manera cómo satisfacer las necesidades que necesita nuestro cuerpo con los nutrientes y los alimentos debidamente balanceados, entonces no habrá un por qué sustituir la alimentación que Dios nos ha dado por algo artificial o por algo manufacturado. Pues no tendríamos necesidad de ello, ¿verdad? Nos sigue diciendo: la estrechez de miras de algunos que se llaman reformadores ha perjudicado mucho la causa de la higiene. Deben tener presente los higienistas que en gran medida la reforma alimenticia será juzgada por lo que ellos provean para sus mesas. Y en vez de adoptar un proceder que desacredite la reforma, deben enseñar sus principios con un ejemplo, de modo que los recomienden así a las mentes sinceras. Entonces aquí nos habla también acerca de la higiene. También hay personas que son extremistas en eso, pues dicen, no deberíamos caer en ese extremismo tampoco. Algunos de nuestros miembros se abstienen concienzudamente de alimentos que no son adecuados, pero no suministran a su organismo los elementos que necesita para sustentarse. Los que llevan al extremo la reforma pro salud corren el riesgo de preparar alimentos insípidos y que no satisfagan. Los alimentos deben ser preparados de modo que sean apetitosos y nutritivos. No debe despojarse de lo que nuestro organismo necesita. Yo hago uso de un poco de sal y siempre lo he hecho, porque la sal, lejos de ser nociva, es indispensable para la sangre. ¿Por qué es indispensable la sangre? Pues porque proporciona los minerales necesarios. Las legumbres debieran hacerse más agradables aderezándolas con un poco de leche o crema o su equivalente. Este es un ejemplo que nos da aquí, ¿no? Sigue diciendo: llegará el tiempo cuando tal vez tengamos que dejar algunos de los alimentos que ocupamos ahora, como la leche, la crema y los huevos. Pero no necesitamos crearnos dificultades por restricciones prematuras y exageradas. Esperemos que las circunstancias lo exijan y que el Señor prepare el camino. Y de igual manera nosotros estarnos esforzando día con día por mejorar cada uno de estos aspectos. Los que quieran proclamar con éxito los principios de la reforma pro salud deben tomar la palabra de Dios como su guía y consejera. Solo procediendo así podrán ocupar una posición ventajosa. No contrarrestemos la reforma pro salud al no reemplazar por manjares sanos y agradables los alimentos nocivos
nocivos que hemos abandonado. En manera alguna debe formarse el uso de estimulantes. Comamos solamente alimentos sencillos y sanos. Y demos gracias a Dios constantemente por los principios de la Reforma Pro Salud. Seamos fieles e íntegros en todas las cosas y alcanzaremos preciosas victorias. Los que sigan el ejemplo de Cristo no serán extremistas, cultivarán la calma y la serenidad. En su vida se verá la paz que se notaba en la vida de Cristo. Muchos profesos seguidores de Cristo se convirtieron muy celosos por ciertas reformas y después empezaron a forzar sus ideas sobre otros, imitando la imagen con los cuernos de oveja, como si la religión de Cristo consistía de extremos en una manera u otra en comer, beber, vestir, casar o en pláticas sin sentido, etcétera, etcétera. Entonces, ¿nosotros queremos ser victoriosos? Pues permanezcamos, dice, fieles e íntegros en todas las cosas y así podremos alcanzar victorias. No caigamos en los extremismos, mantengámonos en el centro del camino. Por eso tenemos nosotros la palabra de nuestro Dios y cada uno puede hacer uso de ella y saber lo que es correcto y lo que no es correcto. Comenzamos leyendo Proverbios, que nos decía: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo. Bueno, pues hoy ese consejo no solo fue un llamado en tiempo antiguo, sino también para nosotros hoy, para que podamos poner en práctica la Reforma Pro Salud. No se trata de vivir con miedo, sino con inteligencia. No de negarnos a los alimentos, sino también elegir los alimentos que nos van a permitir tener una vida más duradera y sana y en armonía con nuestro Dios. El verdadero temor, dice, que el que debemos tener no debe ser el trabajo en exceso, no tenerle temor al trabajo en exceso, tampoco excedernos en trabajo, ¿verdad?, sino de una manera limitada, sino debemos temer a la indulgencia que luego nos debilita, al ser indulgentes o ignorantes de la Reforma Pro Salud. Recordemos lo que nos mencionaba la cuña de entrada: el cuerpo es el único vehículo que tenemos para esta vida. Lo debemos cuidar con la misma diligencia con que cuidamos nuestra alma. Porque la salud no es un lujo, no es una responsabilidad, sino es un camino hacia la honra. Es una bendición que Dios nos ha dejado y nos ha permitido tener este mecanismo tan hermoso que Él ha diseñado, nos lo ha dejado a cargo. Entonces, ¿por qué no honrarlo con lo que nos nutrimos? Y para cerrar, pues ojalá que podamos poner estas palabras en práctica y no solo queden en nuestro oído, sino que también echen raíz en nuestros corazones, y pues que el Espíritu de Dios nos pueda ayudar a discernir entre lo que es nutritivo, lo que no es, lo que deberíamos hacer y lo que no, lo que es dañino, y pues nos dé fuerzas para escoger siempre lo mejor. Y sin duda alguna Él ya nos lo ha dejado escrito en su palabra, sabiendo que siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Para concluir, los invito a que hagamos una última oración. Padre nuestro que habita en las alturas de los cielos, gracias le damos nuevamente porque nos ha dado la oportunidad de escudriñar una vez más en su palabra. Nos ha dado diversos consejos, esperando que usted nos pueda ayudar a ponerlos en práctica, que no solo quede en nuestros oídos, que los pongamos por obra cada uno de ellos. Quizá no estemos fallando en todos, pero sí en algunos, y sin embargo ya hemos visto que la Reforma Pro Salud consiste en estar bien con usted, con el hombre, con nosotros mismos y sobre todo en todos nuestros hábitos. Ayúdenos a poder corregir todos y cada uno de ellos para poder así honrarle a usted de la debida manera. Pedimos por cada uno que esté oyendo esta transmisión, usted pueda hacer con ellos y que de igual manera estas palabras puedan hacer eco en sus mentes y en sus corazones. Le agradecemos y pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, esta ha sido la cápsula de salud de esta hora, esperando que haya sido de grande bendición y que el Señor los bendiga.